Bueno, continuamos. Fue una de las primeras constituciones de todo el mundo. Promulgada en 1812, la PEPA aunó los esfuerzos de conservadores, ilustrados y liberales que tras la constitución de las Cortes lograron acabar con el antiguo régimen, cambiaron el modelo de Estado y otorgaron derechos a los que hasta aquel momento habían sido considerados como súbditos. Hoy hablaremos sobre todos los cambios que implicó la nueva Carta Magna, pero antes pongámonos en contexto. La llamaron la PEPA porque se promulgó el 19 de marzo de 1812, día de San José. Fue la tercera constitución del mundo, tras la de Estados Unidos y Francia. En 1808, España está inmersa en plena guerra de la independencia frente al invasor francés. La necesidad de coordinar todo el esfuerzo bélico y mantener una conciencia de unidad nacional frente a Napoleón facilita la creación de un gobierno alternativo, la Junta Central, cuya tarea principal será llevar a cabo la convocatoria de Cortes para organizar el país. Empujada por el avance de las tropas francesas, la Junta Suprema se refugia en Cádiz, que se convierte así en la capital de España. Conservadores, ilustrados y liberales instauran las Cortes y tras largos debates redactan y proclaman la Carta Magna el 19 de marzo de 1812. Cambia la mentalidad, el súbdito es ahora un ciudadano y acaba el antiguo régimen. Los españoles son iguales ante la ley y se establece la separación de poderes. La soberanía reside en la nación. Se declara nula la cesión de la corona a Napoleón y se reconoce como único y legítimo rey a Fernando VII de Borbón, que tendrá limitadas sus competencias. Se elimina el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y quedan abolidos los señoríos y los privilegios tradicionales. Aparecerá la libertad de imprenta y con ella periódicos y publicaciones de todo tipo. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. La PEPA fue un modelo para las nuevas naciones que surgirán en América o para la primera constitución liberal portuguesa. Ayer, ya lo saben, precisamente se cumplían 200 años de la primera constitución que tuvimos los españoles y para hablarnos de ella tenemos en la mesa a Antonio Fernández García, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Nos acompaña también en la mesa Francisco Carantoña, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León. Su campo de investigación se ha centrado fundamentalmente en la Revolución Liberal Española y especialmente en la Guerra de la Independencia y el trienio constitucional. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y por último nos acompaña en la mesa Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Entre sus obras relacionadas con el tema que nos ocupa hoy destacamos, ¿verdad?, la idea de nación en el primer constitucionalismo español. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues si les parece, caballeros, antes de empezar a hablar de esta primera constitución, hablemos de España en esa situación, un país invadido por las tropas francesas, un país con un sistema político, digámoslo así, hundido en el descrédito. ¿Qué podemos decir, profesor? Bien, la guerra fue la gran oportunidad para modernizar el sistema político español. Las instituciones del antiguo régimen, el Consejo de Castilla, el propio rey, es decir, no funcionaron, es decir, quedaron suspendidos de actividad o colaboraron, en el caso del rey, en el caso del Consejo de Castilla, colaboraron muchas capitanías generales con los invasores, con los franceses. Entonces se produjo un vacío de autoridad. Para luchar contra los franceses surgieron espontáneamente una serie de juntas, hasta un total de 16, que dirigían la resistencia en las diferentes zonas geográficas del país.
pero hacía falta coordinar esa actividad. Entonces la Junta de Murcia, en una instrucción de finales del mes de julio de 1808, conminó a las demás juntas a que se reunieran para que hubiera una Junta Central. Entonces, en Aranjuez, el 25 de septiembre de 1808, se constituyó la Junta Central, que tenía dos objetivos fundamentales. Uno era dirigir la guerra contra el francés, para lo cual organizó 4 ejércitos, 4 cuerpos de ejércitos que luchaban en los distintos sitios de la península, pero al mismo tiempo modernizar el sistema político. Y para esto era imprescindible convocar cortes. Eso fue una tarea bastante difícil, bastante penosa, ¿no? Porque primero, ¿cómo iban a ser esas cortes? Si iban a ser iguales que las del antiguo régimen, que eran cortes estamentales, donde los diputados representaban exclusivamente a su grupo social, ¿no? Entonces eso se pensaba que no era lo conveniente en un modelo político más moderno. Y por otra parte, pues había que decidir si esas cortes iban a ser estamentales, iban a ser nacionales, qué competencias iban a tener, qué poderes iban a tener, si incluso podían aprobar una constitución. Entonces todo esto se planteó. Fue fundamental la convocatoria de cortes, aunque fue difícil, porque entre otras cosas España estaba ocupada por el ejército francés y era muy difícil el traslado en un país sin caminos. Esto es uno de los tópicos, ¿no? España era un país sin caminos, bueno, pues acudir a Cádiz. Y hay un libro de uno de los diputados, de Joaquín Lorenzo Villanueva, Mi viaje a las Cortes, que relata, es una cosa cinematográfica, ¿no? Porque relata todos los peligros que tuvo que sufrir para llegar a Cádiz, ¿no? Desde naufragios, ataques de piratas, ataques de bandoleros, ¿no? Es algo verdaderamente increíble, y se fueron reuniendo en Cádiz los que pudieron, porque las Cortes empezaron con 104 diputados cuando teóricamente debían haber sido 240, ¿no? Un detonante quizás por las renuncias tanto de Carlos IV como Fernando VII, ¿no?, a favor de Napoleón Bonaparte, profesor. Sí, bueno, en 1808, a mí la verdad es que me gusta definirlo como una revolución muy compleja y muy contradictoria, y realmente fue una revolución, porque es el pueblo el que sale a las calles, es el pueblo el que impone la creación de las juntas supremas, y después de ahí se deriva también la creación de la Junta Central. Y la decisión de convocar Cortes, como planteaba Antonio Fernández, pues está muy relacionada con lo que sucede en 1808. Porque realmente, claro, los patriotas han creado un gobierno, han creado un sistema, pero saben que es un sistema de excepción. Las juntas nunca habían existido. La Junta Central tiene la legitimidad que le da la voluntad del pueblo, pero necesita de todas formas reafirmarla. Y las Cortes eran la forma de, en cierto modo, pues conseguir una legitimidad especial, es decir, conseguir que un órgano que representaba tradicionalmente al reino pudiera crear el gobierno patriota que definitivamente luchase contra Napoleón. Y yo creo que en ese sentido, que cuando Jovellanos lo plantea o Calvo de Rozas en la Junta Central, el gran objetivo de convocar Cortes es doble, ¿no? Es, por un lado, realizar las reformas necesarias, que afectaban incluso desde la perspectiva de Jovellanos en la Constitución, o Calvo de Rozas quería una Constitución nueva, y también el conseguir que la Junta Central y el gobierno que en aquel momento tenía España pues tuviera legitimidad, es decir, que consiguiera no solo la legitimidad que le daba al pueblo, sino también entrar dentro de la legalidad. Y las Cortes eran quienes podían establecer una regencia, un gobierno, un poder ejecutivo pues legítimo y legal, y al mismo tiempo quienes podían darle pues a cualquier novedad que se hiciese en ese gobierno pues una verdadera legitimidad derivada de la representación de la nación, ¿no? Pero, profesor Arbós, podemos decir que la idea de Constitución surge ante el hecho de que no solamente era suficiente combatir contra la invasión francesa, sino que había que renovar ese sistema político del momento. Es evidente, porque el vacío de poder era obvio, pero es que además era un poder que en el poder absoluto y en el absolutismo había ido degradándose en su eficiencia e incluso en su legitimidad por la colaboración de la familia real con Napoleón. Y entonces es cuando, a través de lo que, y lo han explicado muy bien mis contertulios, a través de un movimiento popular que da a pie a lo que luego se llamará el federalismo instintivo del pueblo español, en estos momentos, en donde de arriba a abajo se construye por las áreas territoriales que están en condición de hacerlo ese poder alternativo, es a partir de ahí cuando el poder que se trata de crear ya no puede ser pura y simplemente una situación transitoria, sino crear algo nuevo con los referentes ideológicos de los que entonces se disponía,
por parte de las mentes más abiertas e ilustradas era sobre todo la experiencia constitucional francesa de 1791. Luego, más adelante, el pensamiento reaccionario acusó de poco patriotas a los liberales españoles por haberse inspirado en ese texto, pero no había mucho más en lo que inspirarse. Claro, porque ¿cómo conseguir, profesor, usted lo apuntaba antes, en una época, en un momento donde podíamos decir la España de los caminos, conseguir que en Cádiz se elaboraran unas cortes, hablando en un país ocupado, y donde todas las autonomías estuvieran representadas, incluso las clases sociales, claro? Bueno, la palabra autonomía ahí no sé si la debemos utilizar todavía, ¿no? Pero la reunión en Cádiz pues tenía ese objetivo de modernizar. Las Cortes se abren el 24 de septiembre de 1810 con un discurso de Muñoz Torrero, que quizás es el autor más influyente de los varios, ¿no? Hubo una comisión de constitución de 15 miembros que estaba presidida por Muñoz Torrero. Entonces toda la parte orgánica de la Constitución está redactada por Muñoz Torrero. Y después hay otros, Agustín Argüelles, Evaristo Pérez de Castro, que iban haciendo artículos al mismo tiempo luego que se iba discutiendo la Constitución. Primero lo hicieron en el seno de la Comisión de Constitución, que trabajó durante varios meses, y finalmente, cuando ya empezó el debate, a mediados del mes de agosto de 1811, de todo ese aparato previo, que en gran parte ya se había realizado en la Junta Central, en una junta que se llamaba Junta de Legislación. Entonces todo ese aparato teórico que había sido recopilado por la Junta de Legislación pasó a la Comisión de Cortes, y en la Comisión de Cortes se discute y luego se lleva ya al Pleno a partir del mes de agosto de 1811, como decía antes. Es gente muy preparada, claro. ¿Cómo se les ocurre una Constitución? Bueno, ya se ha anticipado algo, ¿no? Es decir, ya había una Constitución en Estados Unidos en 1787. Había una Declaración de Derechos en Virginia en 1786. Había la Constitución francesa de 1791 y luego unas constituciones renovadas en 1793 y en 1795. Entonces muchos pensadores creían que la única forma de modernizar un país era proveerla de un aparato teórico, jurídico, con una ley suprema que no solamente tenía un objetivo político, sino también objetivos sociales, porque la Constitución de Cádiz tiene también objetivos sociales: la abolición de los señoríos, la supresión de los gremios, en fin, toda la obra de Cádiz que irá saliendo a lo largo de la tertulia, o por lo menos la más importante, pues no tiene mucho que ver con la división de poderes. Ese es el subsuelo ideológico. Pero luego hay un programa gubernamental que se va aplicando a pesar de las dificultades que supone gobernar en un momento bélico, ¿no? Pero ¿y cómo difundir, ¿no?, ese nuevo sistema político desde una ciudad, Cádiz, sitiada, ¿no? Pero es que eso no es verdad del todo, ¿eh? Pero bueno, luego Sí. lo comento. Sí, adelante. No, es que yo creo que hay cosas que se conocen bastante mal de este periodo, y se conoce relativamente mal a las Cortes porque se repite mucho lo que se escribió hace mucho tiempo, pero incluso cosas que deberían de ser conocidas o están publicadas no se utilizan. Y luego hay tópicos sobre la Guerra de la Independencia. Por ejemplo, vamos a ver, algo que se olvida que me parece realmente sorprendente. Galicia, que era un territorio, la Galicia amplia, que incluía la zona oeste de León y de Asturias, de más de 30.000 kilómetros cuadrados, mayor que Bélgica, estuvo siempre libre de franceses. Baleares estuvo siempre libre de franceses. Canarias estuvo siempre libre de franceses. Alicante y su entorno estuvo siempre libre de franceses. Valencia lo estuvo hasta 1812. Y luego los franceses, además, levantan el cerco de Cádiz el 25 de agosto del 12. E incluso el territorio que teóricamente dominaban tampoco lo dominaban, puesto que los franceses controlaban algunas ciudades, pero desde luego el campo y también muchas poblaciones pequeñas estaban en manos de los patriotas. En cuanto no había una guarnición francesa, estaban en manos de los patriotas. Entonces las cosas, claro, no son así, porque realmente la Constitución, primero, se elige a los diputados en las provincias. Los diputados que se incorporan realmente son 295 diputados, y son diputados de toda España y de toda América. Y diputados elegidos. No son las Cortes de Cádiz, son unas Cortes de la monarquía hispánica que se reúnen en Cádiz. Y son unas Cortes bastante representativas, porque votan realmente los ciudadanos de las provincias. En Cataluña, precisamente, pues las elecciones se hacen en febrero de 1810.
En Galicia también por las mismas fechas, precisamente porque estaba libre de franceses en aquel momento. Pero bueno, en León se hacen en agosto, en Asturias en diciembre. Y saco Asturias porque hay otro tópico sobre las Cortes, los suplentes. Los famosos suplentes que establece la Junta Central, bueno, Consejo de Regencia después, que existan para cubrir las vacantes de los diputados que no pudieran incorporarse a causa de la guerra o de la lejanía por América, son muy pocos. Se dije antes que se incorporaron 295 diputados a las Cortes, aunque no siempre están todos juntos, solamente hubo 49 suplentes. Fueron 51, pero hubo 48, porque hubo 3 que fueron elegidos por los votantes. Y por ejemplo, un asturiano, Agustín Argüelles, que es uno de los grandes padres de la Constitución, el líder del Partido Liberal, hay algún historiador que se empeña en llamarlo sistemáticamente suplente, como para quitar legitimidad a su obra. Pues no, señor, no es suplente. Es decir, fue suplente inicialmente en septiembre, pero 3 meses. En diciembre, en Luarca, los electores asturianos eligieron a Agustín Argüelles como diputado titular. En ese sentido, las Cortes son muy representativas, pero por eso también tienen tantos eclesiásticos y son mucho más conservadoras de lo que se piensa. Y por eso es tan contradictoria también su obra, porque al fin y al cabo la España entonces era así. Igual que la de 1808 fue una revolución que era también por el rey y que era también por la religión, pero que acabó siendo por la libertad, las Cortes son también fruto de esa España y muy contradictorias, evidentemente, en su obra. Es que, por hacer una exageración, la ocupación era la ocupación del oscurantismo de la Iglesia. Esto es evidentemente una exageración. El verdadero peso que se oponía a las ideas liberales y a su difusión era una oposición que, como acaba de decirse ahora, estaba también reflejada en las propias Cortes, que era extremadamente hostil a cualquier elemento que pudiera desencadenar la modernización liberal española y, en particular, como se sabe perfectamente, todo lo relativo al debate acerca de la soberanía concita la mayor parte de las críticas. ¿Por qué? Porque esa es la presión. En realidad, y mis contertulios lo conocen mejor que yo, en relación con la ocupación francesa hubo también sus ambigüedades, hubo personalidades liberales que luego emigraron, en particular, todos recordamos la figura de Blanco White, o el abate Marchena, el llamado abate Marchena, que tienen simpatía o se les atribuye simpatía con los franceses, no tanto porque fueran traidores a su patria, como porque veían en las ideas que a caballo de las tropas napoleónicas entraban en nuestro país, veían ideas de progreso. Esa fue una de las, supongo yo, ambigüedades y paradojas de la situación, que incluso lleva a, si se me permite, disfrazar el proyecto gaditano como una simple modernización de las leyes tradicionales, y saben ustedes mejor que yo el intento de Martínez Marina a este respecto. Por lo tanto, acaba de desmentirse ahora el aislamiento y la falta de representatividad. Probablemente habría que poner sobre la mesa el peor aislamiento, que era el aislamiento ideológico de las ideas de progreso en una sociedad muy influida por una Iglesia hostil a todas ellas. Hablemos, si les parece, de los contenidos de la Constitución. Importantes libertades, recordemos, de expresión, de imprenta, de reunión, pero también se olvidó algunas, ¿no?, como la libertad religiosa. Claro, la Constitución no tiene declaración de derechos, y que conste que la Comisión Constitucional había elaborado una declaración de derechos, pero decide quitarla para que no dijesen que imitaba a la francesa. Entonces, sí. Bueno, pero en el arte... Bien, no. Quiere decir que los derechos están recogidos. No, hombre, hay una declaración genérica en el artículo 4, muy loquiana, sobre las libertades fundamentales, los derechos naturales del hombre, ¿no? La propiedad, la libertad, la seguridad, todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo quiero decir es que no hay una declaración, una relación de cuáles son esos derechos. Lo que se hace es meter la mayor parte de ellos en el articulado. Yo creo que de los fundamentales, porque la libertad de imprenta, la abolición de la tortura, los derechos a garantías procesales, que la inviolabilidad del domicilio, están recogidos. Hay 3 que son importantes, sobre todo uno. El más importante es la libertad de conciencia, es decir, que no existe libertad religiosa. El artículo 12 es más que Blanco White, en ese sentido, hace una crítica que dice, bueno, es que meterse en eso, dice literalmente que la religión católica es la única verdadera. Es decir, ya no es que estén prohibidas las demás. Decía, bueno, pues es que decir encima que es la única verdadera ni que fuera un concilio, ¿no? Pero luego hay un par de libertades más que tampoco están, que es la libertad de reunión, que esa sí la recoge, por ejemplo, la Constitución, la Declaración del 89, la Constitución francesa, y las constituciones liberales, y luego también la de asociación, que esa ya es muy posterior, realmente no hay que pedírselo para esto. Profesor Fernández. Bien, el tema religioso yo creo que es enormemente importante,
porque lo ha sido en todas las constituciones, como tú muy bien sabes, ¿no? Y el artículo 12 dice: la religión del pueblo español es y será perpetuamente la católica apostólica romana, única, verdadera, y se prohíbe el ejercicio del culto de cualquier otra, ¿no? Entonces, claro, es un aspecto muy conservador, muy en la tradición, que responde a una coyuntura. Luego lo justificó Argüelles en su libro de 1831, La memoria histórica de la Constitución de Cádiz, diciendo que es que en aquel momento no tenían otra opción. Es decir, porque la Iglesia era fundamental en la resistencia contra los franceses. En una sociedad iletrada como era la española, donde por muchos esfuerzos que se han hecho no ha habido manera de saber cuánta era la población alfabetizada, pero se calcula que no excedía del 10%, pues una forma de luchar contra los franceses no era la prensa, a pesar de la importancia que tiene, como ya se ha señalado, ¿no?, el semanario patriótico, sino los curas hablando desde los púlpitos. Y además la bandera religiosa se enarboló contra los franceses, a los que se les llamaba infieles. Es difícil de aceptar eso hoy, pero bueno, había tenido sus diferencias, sus controversias Napoleón con el Papa, y se les llama infieles. Bueno, entonces la religión es fundamental. Y por otra parte, es un parlamento en el que el grupo mayor era de sacerdotes y obispos, es decir, de personas del clero. Entonces, claro, era difícil en ese momento ir un paso más adelante. Es en lo que es más tradicional la Constitución de Cádiz. Arbós, nos queda lamentablemente solamente un minuto. ¿Qué le debemos hoy en día, 200 años después, a la PEPA? Pues yo creo una idea fundamental, la idea de que la legitimidad proviene del consentimiento de los gobernados. No es posible hoy ya aceptar que alguien se atribuye a sí mismo el derecho de gobernar a los demás por su propia voluntad o por su origen. Esto es lo más importante. Y luego, tal vez en el recuerdo de una época muy romántica, el entusiasmo en la política y por construir un país mejor. Profesor, ¿algo para añadir brevemente? Hay una cosa que me gustaría también tocar, que por ejemplo las Cortes reorganizan toda la iniciativa del Estado. Establecen unos ayuntamientos democráticos y para mí son un poco descentralizadoras, porque crean provincias con diputaciones representativas. Es una pena que no podamos tocar eso, pero sí, realmente ahí es un cambio sobre el antiguo régimen importantísimo, ¿no? Un momento crucial. Sí. Bueno, una cosa que el legado de las Cortes de Cádiz es enorme, y uno de sus aspectos fundamentales, que quizás no se señala por obvio, ¿no?, es el parlamentarismo. Es decir, para construir un país donde lógicamente las personas piensan cosas distintas, hay que discutir y el único medio es la palabra. Bueno, pues con el uso de la palabra lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Y nosotros vamos a continuar.